¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Diálogo Político. Y Fernando, vamos a continuar trabajando sobre el tema vinculado con el tema de la educación en la República Argentina desde el retorno de la democracia hasta la fecha, pero en esta oportunidad con diputados nacionales invitados. Vamos a hablar del bloque que tiene que ver con las políticas desde el Parlamento Nacional, el nuevo Código Procesal Penal en la República Argentina, que va a comenzar a trabajarse más intensamente desde el punto de vista legislativo. Y también vamos a hablar de política nacional. ¿Cuál es la situación de la pequeña y mediana empresa? Con un invitado con el cual vamos a estar cerrando el programa de hoy. Tratamos de generar conciencia ciudadana a través de los informes que presentamos en nuestro programa, por eso vemos el video y enseguida entonces nos embarcamos en la discusión de la educación pública en nuestro país. Con la llegada de la democracia, el flamante gobierno tenía, entre sus múltiples objetivos, el de actualizar el sistema educativo heredado de la dictadura militar. En abril de 1986, el gobierno convocó a un debate público, se llamó Congreso Pedagógico Nacional. Cuando en marzo de 1988 concluyó el Congreso Pedagógico Nacional, muy pocas políticas educativas concretas se habían definido. A poco de iniciado el ciclo lectivo de 1988, los docentes de todo el país decidieron iniciar una huelga por tiempo indeterminado. El 18 de mayo, desde todos los puntos cardinales del país, los docentes partieron hacia la capital federal en una marcha nacional que denominaron Marcha Blanca. La crisis económica y la debilidad del gobierno radical redujeron la pulseada a una disputa salarial, dejando de lado el reclamo integral de los trabajadores de la enseñanza. La década de los 90 en Argentina se caracterizó por la implementación de políticas neoliberales que privilegiaban el libre funcionamiento del mercado. La primera medida en aquella dirección se dio con la sanción de la Ley de Transferencia en 1992. El modelo de educación propuesto privilegiaba la eficacia en el gerenciamiento, la competitividad, la organización de rankings, así como implicaba, además, un desmembramiento de la educación pública en beneficio de la privada. Con la educación inicial, primaria y secundaria ya reformadas, el gobierno de Carlos Menem avanzó sobre la educación universitaria. La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, terminó por amenazar la enseñanza pública. A pesar de los conflictos y la falta de legitimidad, la implementación de la ley se llevó adelante. El 2 de abril de 1997 comenzó una huelga de hambre de los docentes por tiempo indeterminado. Mientras el hombre se transformaba en presi, Buenos Aires mostraba una cara distinta. El general parecía pasar revista, las banderas en los balcones. Un radical de la vieja estirpe volvía a celebrar. Pero estaba la carpa docente como una herida que no cierra. Una de las primeras medidas del gobierno de la Alianza fue impulsar la Ley de Financiamiento Educativo. Sancionada
el 30 de diciembre, garantizaba un fondo salarial de 660 millones de pesos. La Carpa Blanca fue levantada el 30 de diciembre de 1999. A tan solo 72 horas de asumir como presidente, Néstor Kirchner dio un gesto claro hacia la comunidad educativa. El 28 de mayo, Kirchner viajó a Entre Ríos, donde se desarrollaba una huelga docente. A pocas horas de su llegada, suscribió un acuerdo con la titular de Cetera y con la provincia, y anunció que el gobierno nacional enviaría una partida de 80 millones de pesos para pagar los salarios adeudados. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que fija para todo el país un ciclo lectivo de 180 días efectivos. Más tarde, llegarían dos leyes más que confirmaban un cambio de rumbo en la relación entre el Estado y la educación. La Ley de Financiamiento Educativo y una nueva Ley Nacional de Educación. El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Educativo. Lo que propone es llevar al 6% del Producto Bruto Interno el total de dinero destinado a la educación en nuestro país en forma escalonada para llegar a ese porcentaje en el año 2010. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios... Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo el rumbo promovido por Néstor Kirchner. La sanción de la asignación universal por hijo, cuyos beneficiarios deben estar escolarizados, fue quizás la medida más significativa de su gobierno y apuntaló la escuela como herramienta de inclusión social. Muy bien, y nos acompañan para hablar de este tema, hablar de la educación, el diputado nacional Mario Porto y el diputado Omar Duclos de El GEN y del Frente para la Victoria. Daniel, es una apretada síntesis lo que vimos, porque hay muchas más leyes que se han aprobado y medidas que se han aprobado en los últimos años. Así es, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, la vigencia de las paritarias docentes, también la escolarización a partir de los 4 años de edad, la ley de educación técnica, 9 universidades nacionales nuevas durante este periodo de 12 años, son algunas de las otras medidas que comenzaron a promulgarse y sancionar en materia educativa durante estos últimos 12 años. Y diputados, ¿cómo ven entonces la situación de la educación a esta altura? Bueno. Yo la veo desde el progreso. Creo que el panorama actual es totalmente distinto al del 2003. En tanto se ha reconstruido el sistema federal educativo y se ha tendido a cohesionar, y las leyes fundamentales que recién marcaban, como la ley nacional, la ley de financiamiento, la ley de educación técnica y otras leyes complementarias han sido fundamentales. La ley nacional para reemplazar una ley federal que había sido muy rechazada por el conjunto de la comunidad educativa y por gran parte de la ciudadanía, y la ley de financiamiento que venía a remediar, entre otras cosas, el problema de la descentralización de los servicios educativos a las provincias sin presupuesto. Y logramos el objetivo del 6% del PBI, que me parece natural, pero que era una utopía pensarlo eso a principios de este siglo, hace apenas 15 años. Hay muchos temas para seguir trabajando. La agenda del futuro es una agenda muy nutrida en la educación, pero yo lo que creo es que es una agenda que la construimos desde el progreso y no desde la decadencia. ¿Y diputado Omar Duclos, para usted? Me parece que todos estos esfuerzos aún no han dado los frutos que esperamos, porque
hay debilidades significativas en lo que hace a la terminalidad educativa. Muchas veces creemos que hemos logrado la inclusión cuando vemos que los chicos ingresan a los distintos niveles educativos, pero la inclusión plena se tiene que dar con la permanencia y el egreso con conocimientos incorporados. Y ahí vemos que hay deserción, especialmente esto se nota en la escuela secundaria, donde hay aproximadamente un 50% de deserción. Y también cuando se evalúa el nivel de aprendizaje nos encontramos con debilidades muy marcadas. Tenemos un buen marco normativo, yo coincido que ha habido avances en leyes realmente interesantes. Me parece que el desafío ahora es diseñar algunas políticas orientadas que interpreten claramente dónde están las debilidades, dónde están los problemas y ver cómo podemos avanzar. Muy bien, diputado Porto, Sí. vamos a seguir hablando del tema de educación, nos vamos a ir a una breve pausa. Vale. Y dejar planteado un tema, porque la gran agenda también y el gran desafío del próximo presidente va a ser el tema de la educación, y vamos a hablar de cada uno de los referentes que hoy tienen los dos diputados nacionales que nos acompañan, tanto Mario Porto como Omar Duclos. ¿Qué dicen Daniel Scioli, qué dice Margarita Stolbizer respecto a la educación del futuro en la República Argentina? Daniel, si te parece, pausa y enseguida retornamos. Así es, hacemos un breve corte y enseguida más diálogo político con este tema de política pública como es la educación. Segundo bloque de diálogo político y el tema está planteado, diputado Mario Porto, los desafíos que vienen para la educación en la República Argentina, los desafíos que va a tener si gana la presidencial Daniel Scioli. Sí, los desafíos son construir una nueva agenda basada en el conocimiento. Creo que tenemos que pasar de la etapa de la inclusión a la etapa del conocimiento. Creo que el conocimiento es un agente de retención escolar. Me parece que las escuelas que más producen conocimiento y que mejor logran aprendizajes retienen más alumnado que aquellas escuelas que solo hacen contención social y hacen poco procesos de aprendizaje. Así que creo que el conocimiento como eje del proyecto educativo es fundamental. Creo que todo el gobierno tiene que ser un gobierno del conocimiento, pero la educación tiene que ir alejándose de la frontera del desarrollo social para acercarse más a la frontera de la ciencia y la tecnología. Esto me parece que implica una agenda amplia, que la podría resumir en 3 o 4 cosas. Yo creo que hay que llevar la obligatoriedad de la educación inicial a todo el ciclo, 3, 4 y 5 años, con un fondo direccionado exclusivamente a lograr ese objetivo en un plazo corto y que sea similar al que se hizo para las escuelas técnicas, que tuvo muy buenos resultados en el reequipamiento de escuelas técnicas. Creo que hay que trabajar, como decía Omar, en cumplir el objetivo de ampliar horas de clase en la escuela primaria. Objetivo complejo, porque implica mucha construcción de nuevas unidades escolares. Sabemos que las escuelas con mayores necesidades sociales y pedagógicas son escuelas que están en los centros conurbanos, que en general son escuelas muy numerosas y que de una escuela de 2.000, 2.500 alumnos, para transformarla en una escuela con jornada extendida, hay que hacer de una escuela de 2.200 alumnos por lo menos 3 escuelas. Eso hay que tenerlo como objetivo a mediano y largo plazo. Mientras tanto, el Gobierno Nacional tiene que poner énfasis en el apoyo a las escuelas con mayores necesidades sociales y pedagógicas de todo el país, que nosotros consideramos que es un 25% de esas escuelas. Desde ya que hay que seguir trabajando en la nueva escuela secundaria, porque a medida que se ha hecho obligatoria y que se incorporan a ella alumnos de las más diversas tradiciones culturales, y muchos de ellos, cuando uno es muy exitoso en la inclusión, muchos de ellos son primera generación de familia con experiencia secundaria, hay que darle al armado de esa escuela secundaria un modelo diferente al que fue el modelo
más elitista y selectivo creado en el siglo XIX, o sea que hay que trabajar mucho en la escuela secundaria. Considero que es prioridad la formación docente, creo que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de la formación docente, si no es directamente conduciendo las instituciones, que capaz que no sea lo más adecuado, sí políticamente liderando un proyecto de formación y capacitación docente que forme docentes para la nación, no docentes para las provincias, fragmentados en las provincias. Creo que hay que tener un gran proyecto que además continúe el trabajo que se está haciendo actualmente en la capacitación docente a nivel nacional, pero que tiene que tener un liderazgo político muy fuerte, porque creo que ahí con los docentes es clave para cualquier transformación educativa. Yo creo que no hay transformación educativa sin los docentes, y mucho menos contra los docentes. Y cierro, digo, creo que hay que seguir trabajando en las paritarias, hay que mejorar permanentemente las condiciones laborales y el salario docente, y además de eso creo en la evaluación, como recién Omar planteaba. Hay algunas evaluaciones en las que creo menos y otras en las que creo más, pero no le escapo ninguna. Y me parece que si uno detecta que los alumnos tienen problemas de aprendizaje en textos, en lectura y comprensión de textos y en matemática, hay que hacer mucho más hincapié en lectura y escritura de textos y en matemática. En una eventual gestión de Margarita Stolbizer, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Cuáles serían los temas que abordarían en materia educativa? Recién anticipaba un poco que la formación de formadores es central. Nosotros necesitamos al frente de cada aula docentes con la mejor preparación. Para esto hay que trabajar mucho. Generalmente los docentes son noticias cuando tienen que reclamar por sus salarios al comienzo de cada ciclo lectivo. El bienestar docente tiene que estar garantizado para que podamos centrarnos en la capacitación. Me parece que también hay para trabajar bastante en diversificar alternativas en la carrera docente. Muchas veces vemos que docentes con experiencias, con buenos docentes de aula, concursan para ser directivos y tal vez no tienen las condiciones de liderazgo para conducir una escuela, pero es la única posibilidad que encuentran de progresar en la carrera docente. Y tal vez el buen docente de aula que se siente bien haciendo lo que está haciendo, hay que generarle nuevas opciones de promoción, de ascenso en la carrera, como mentor, como tutor del nuevo docente que ingresa a trabajar. Me parece que ahí hay que analizar cómo podemos fortalecer la carrera docente para lograr el mejor aprovechamiento de los conocimientos. Hay que trabajar mucho en infraestructura, tenemos muchas debilidades aún en infraestructura educativa. Comparto lo que señalaba Mario del rediseño de la escuela secundaria. Ahí hay que, me parece, cambiar estrategias pedagógicas, hay que revisar los contenidos también. Tenemos un modelo de escuela de cuando los chicos llegaban con curiosidad al aula buscando información, y hoy los chicos llegan con un bagaje de información muy amplio con el uso de las tecnologías de la información. Entonces, a veces hay chicos que abandonan no solo por problemas sociales, hay chicos que abandonan por desinterés, por no encontrarle sentido a su permanencia en la escuela. Tenemos que lograr atraparlos, atraerlos a los chicos, que realmente sientan curiosidad, interés, se sientan bien en la escuela y de esa manera puedan lograr superarse aprendiendo día a día. Así que bueno, hay mucho por hacer, pero si dijéramos por dónde empezamos, la formación docente creo que es central. Sería interesante, diputados, que los temas educativos, los temas que faltan, el consenso que se tiene que lograr se logre finalmente, ¿no? Que haya unanimidad de criterio de todas las fuerzas políticas a la hora de avanzar con nuevas propuestas en la educación, ¿no? Yo creo que hace falta mucho diálogo político porque estamos coincidiendo en varios temas. Necesitamos espacios institucionales donde nos pongamos de acuerdo en políticas que se lleven adelante y que se sostengan más allá de quién es gobierno. Me parece que la clave del éxito es esa, sostener las políticas en el tiempo como políticas de Estado. Tenemos además un enorme desafío de gobernabilidad con un régimen federal como el que tenemos, porque a veces nos encontramos también con buenos diseños a nivel nacional, con resoluciones del Consejo Federal de Educación, por ejemplo, que luego cuesta que se aplique en cada una de las provincias y que garanticemos entonces un desarrollo armónico en todo el país. Así que ahí también hay mucho para trabajar, ¿no? En aras de ese posible diálogo político, ¿se puede convenir que hemos dado un salto cuantitativo
en materia educativa y ahora falta uno un poco más cualitativo? Y los cambios en educación son combinados, ¿no? Lo cuantitativo hace lo cualitativo, porque cuanto más alumnos se educan, que es cuantitativo, es mejor la calidad social de la población. Y la educación también implica cierto grado de paciencia en los procesos, ¿no? Las leyes son del 2006-2007, el PBI, el 6% del PBI llegó en el 2010. Los alumnos que entraron en esa época al subjardín de infantes van a egresar de la escuela secundaria aproximadamente entre el 2024 y 2026. La ley 1420, esa extraordinaria ley de la generación de Sarmiento en el siglo XIX, recién se cumplió en la década del 60 del siglo XX, 80 años después. No digo yo que tengamos que esperar 80 años, pero tampoco se pueden evaluar los resultados de las medidas en educación después de 3 o 4 años. Yo sé que es difícil tener a veces paciencia en la política, pero la historia es eso, la construcción de la paciencia en algunos aspectos. Igual hay que evaluar anualmente para poder saber cuánto se está progresando. Y digo 2 cosas más, rápido. Yo creo que la primera medida que tiene que tomar el ministro de Educación del nuevo gobierno es convocar a los referentes de educación de los otros candidatos. Porque, primero todo, bueno, hay grandes tradiciones partidarias en lo que hace a lo pedagógico. Por lo tanto, es probable que tengamos posibilidades de inmensos consensos. No sé si unánimes, pero de inmensos consensos. Creo que siempre hay que aprovechar el conocimiento y la experiencia de los otros. Y a esto hay que agregar, por supuesto, a los gremios, a los representantes de los docentes, etcétera. Y segundo, creo que hay que educar para la independencia individual y para la independencia nacional. Muy bien, me queda el tema consenso. El tema consenso es la palabra que hoy reflejaron los 2 diputados nacionales, uno del Frente para la Victoria, otro del GEN, que nos acompañaron en el día de hoy, tanto el diputado Porto como el diputado Duclos. Se han hecho muchos avances en materia educativa, lo han reconocido también acá los 2 diputados, y hay mucho todavía promisorio como para continuar con este tema. Muy bien, le agradecemos, diputado, su presencia en Diálogo Político. Antes de ir al corte, entonces, vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo, porque cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Ahora sí, vamos entonces a un breve corte y enseguida continuamos con más diálogo político. Ya va promediando entonces nuestro programa, Fernando, y vamos a dialogar con el senador Rodolfo Urtubey, quien es titular de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en este bloque dedicado a temas parlamentarios, sobre muchos temas, pero fundamentalmente por una reforma que se viene a partir de la semana que viene, que es la reforma del Código Procesal Penal. Claro, y que en definitiva se tiene que crear una comisión bicameral que va a tener que ir trabajando y que va a tener un protagonista que va a ser el senador Urtubey. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va a ser esta comisión que va a estar representada por todos los partidos políticos? Así es, primer dato, una comisión multipartidaria, bicameral, y además compuesta por un consejo asesor en el que están todos los actores de la vida judicial, institucional. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Asociación de Magistrados y los gremios judiciales. Todo esto compone, digamos, todo el universo de los operadores judiciales que obviamente van a participar como consejo asesor de esta reforma que ya se sancionó, pero
que como todas las reformas procesales penales hay que implementarla. Quizás la implementación, la adaptación de los órganos, la adaptación de las conductas, el cambio de cultura judicial y el entrenamiento que hace falta para entrar en un nuevo procedimiento es la tarea que tiene esta comisión, por cierto, bastante ardua, pero que se inicia la semana que viene quizás, porque vamos a llamar a una reunión constitutiva de este Consejo Asesor, y allí de allí en adelante vamos a definir de qué manera, en qué distritos, con qué gradualidad se va a ir incorporando el proceso penal en su nueva forma en la República Argentina. Bueno, usted decía, senador, que va a ser ardua la tarea de llegar a acuerdos sobre este tema, que en algunos ya están implementados, ¿no? ¿Cómo ve la situación? ¿Hay algunos acuerdos? ¿La justicia, sobre todo, va a hacer sus aportes para que estas medidas puedan cumplimentarse? Mire, yo soy optimista en la materia porque desde el punto de vista doctrinario el sentido de la reforma procesal penal es compartida prácticamente por todos los sectores del pensamiento jurídico argentino. Y una cosa, digamos, que es alentadora, esta ley de implementación nació con el acuerdo de todas las partes. ¿Sí? Fue votado por unanimidad en el Senado y fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. De manera tal que pienso que hay un consenso político expresado en el Parlamento y que se va a manifestar en esta comisión que nos va a ayudar mucho. Respecto a cómo va a reaccionar el Poder Judicial, pienso que bien en un esquema de participación, de consulta. Eso no menoscaba la decisión política, todo lo contrario, es la forma, me parece, correcta de hacer las cosas. Vamos a lograr que, me parece que todos van a ir entrando en la lógica de este nuevo sistema. Por supuesto no se puede hacer todo de golpe, ni toda la justicia federal de todo el país. Está el tema de la justicia nacional de la capital, que es una especie de justicia sui generis, porque comparte, digamos, está situada en un ámbito nacional, por eso se llama nacional, pero a su vez aplica el Código Penal, que es derecho común. Entonces, bueno, esta justicia nacional debe aplicar el código, ¿cómo? Es otro de los grandes temas que tenemos que resolver. En los debates durante los últimos tiempos se nota como que la justicia cada vez se mete más en el territorio que tiene que resolver a lo mejor el poder, no el ejecutivo, pero sí a lo mejor el poder legislativo. Sí, efectivamente, yo creo que es una deformación, una especie de extrapolación del Poder Judicial. Es lo que se llama la judicialización de la política. Es decir, hay que decir con honestidad que muchas veces esta judicialización, esta invasión del Poder Judicial sobre los otros poderes, se da por un estímulo de los propios políticos. Muchos políticos que por ahí no alcanzan sus objetivos en el campo electoral, porque no obtienen las mayorías necesarias para definir determinadas normas. Cuando se sancionan normas que no les gustan, o que no están de acuerdo con su criterio, cosa que es totalmente razonable no estar de acuerdo, lo que no es razonable es acudir a la justicia y pedirle a un juez que suspenda los efectos de una determinada ley, porque yo tengo desconformidad con la ley. Yo creo que se puede tener disconformidad, se la puede expresar públicamente, se puede hacer de ello una posición política, pero no por eso es llevar a un juez a que abandone su imparcialidad, que es la condición esencial del ejercicio de la magistratura, y dirima una cuestión de tipo político en un tribunal. No crean que a los jueces les gusta, a todos los jueces, que los sometan a esta dinámica política. ¿Por qué? Porque cuando uno le dan una decisión política a discernir, automáticamente si decide A, pasa a tener la mitad los de que sostenían B de enemigos. Si decide B, pasa a tener de enemigos lo que decían A. Es decir, esto es lo que se produce cuando se abandona la imparcialidad. Por eso, la judicialización de la política es una cosa mala y que trae como consecuencia, fíjese, como si fuera un reverso de la misma moneda, la politización de la justicia. Si resulta que debemos dirimir las cuestiones políticas en la arena judicial, entonces está pronta la tentación de decir, pongamos jueces propios, desde el punto de vista político, es decir, politicemos la justicia para abordar estos temas que no podemos resolver en la arena política. Me parece que lo que la política debe hacer, y todos los políticos debiéramos hacer, es defender
el ámbito específico de la decisión política, el ámbito específico de la discusión política y el ámbito específico de las normas políticas, que son el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, y que por supuesto el Poder Judicial debe ser un guardián incansable de lo que son las garantías constitucionales, los derechos individuales, que obviamente deben ser tutelados siempre y en todo lugar. Por ejemplo, allí donde haya un juez debe haber una tutela de un derecho individual, de un derecho, de una garantía individual. Pero no debemos ser ingenuos. En política se discuten intereses. Y una de las cosas que yo reconozco a Néstor Kirchner y a Cristina es haber restituido la importancia de la política como la defensa del interés general. Interés general que está por encima de los intereses particulares. No para negarlos, pero sí para darles una ubicación subordinada al interés general. La política es la búsqueda y la consecución del interés general, por encima de los intereses particulares. Entonces, también la justicia tiene que entender que no se pueden amparar desde el punto de vista judicial intereses particulares para enfrentarse al interés general. El interés particular debe tener su lugar, pero nunca para enfrentarse al interés general. Hemos visto este debate, para hacerlo práctico, porque parece esto muy filosófico como está planteado, por ejemplo en la ley de medios. Claro. Hay un interés general, hay una afectación de intereses particulares por esa ley que defiende un interés general, pero esa afectación de intereses particulares debe tener una protección jurídica que no implique la negación del interés general. Senador, dentro de los conflictos que usted marcaba y que va a ser materia también tanto de la reforma del Código Procesal Penal, está este tema conflictivo que es el nombramiento de los conjueces. Así es un tema que, digamos, es un problema que se ha generado justamente por la tardanza que tiene en los procesos de designación de magistrados. El proceso regulado en el Consejo de la Magistratura creo que se ha ido perfeccionando, pero una cosa que no se ha logrado todavía mejorar sustancialmente es los tiempos que demanda un proceso de selección de un magistrado. Esos tiempos, que son muy extensos, hacen que haya muchísimos espacios de la justicia que están desguarnecidos porque no tienen juez titular y porque obligan a otros jueces a estar en 2 juzgados o en 3, subrogando. Y entonces, ¿esto qué hace? Uno desviste un sasto para vestir otro, de manera tal que si ese juez tiene 2 juzgados a su cargo, me parece que va a ser mal la tarea en ambos, digamos. Entonces, rápidamente uno se dio cuenta que había que designar subrogantes y no distraer la atención de los jueces que ya están trabajando. Al principio se designaban simplemente por decreto en el Consejo de la Magistratura. Después la Corte una vez dijo, en un plenario, en un fallo rosa, no plenario, sino un fallo de la Corte, me corrijo, que estos jueces designados por simple designación de la Cámara o del Consejo no tenían la legitimidad que debe tener un juez de la Constitución, que, entre otras cosas, supone acuerdo del Senado. Y que entonces eso motivó la sanción de una ley por parte del Parlamento diciendo que los conjueces debían tener acuerdo del Senado. Se sacaron varias leyes hasta que finalmente se sacó una ley general donde establece este sistema, que el Consejo de la Magistratura los nomina por mayoría absoluta y luego tienen que pasar por el Senado a tener el respectivo acuerdo. Y esto les daba la garantía de constitucionalidad y legitimidad que tiene que tener todo juez. Bueno, ahora resulta que, habiéndose cumplido con todas las exigencias que daba la Corte Suprema, se llega a este punto y se ataca la constitucionalidad de los conjueces. Obviamente los conjueces no pretenden ser jueces, son jueces provisorios, son jueces transitorios. Y debo recordar que en esos listados de conjueces, por un acuerdo que se llevó muy bueno en el Consejo de la Magistratura, no solamente son abogados, sino también secretarios de la justicia que realizan una importante labor en la justicia y que obviamente pueden ser conjueces. Entonces, usted tiene en cada jurisdicción del país un listado de conjueces que son abogados y otros que son secretarios de la justicia, sobre todo secretarios de Cámara. Cualquiera de estos puede ser elegido para ocupar una vacante en uno de estos juzgados mientras dure el proceso de selección de magistrados. Claro. O sea, siempre entender que no podemos darle a los conjueces los mismos requisitos que a los jueces, porque si no, directamente designemos jueces. Son provisorios, duran hasta tanto dure la vacancia
producida por una ausencia, por un fallecimiento, por una licencia prolongada de un juez que motiva esa vacante. Para mí, la ley está bien hecha. Para mí la ley no tiene ningún obstáculo de constitucionalidad. Para mí exigirle a ese conjuez un grado, digamos, de selección similar al del juez es duplicar esfuerzos. Directamente concentrémonos en que los jueces salgan más rápido, sino el proceso de selección del conjuez va a durar tanto como el proceso de selección de juez. Y al conjuez lo necesitamos para reemplazar a ese juzgado que está vacante, no para ser un juez paralelo. Claro. Bien. Muy bien, senador, le agradecemos la presencia en Diálogo Político, dejamos la invitación también abierta para cualquier otra oportunidad y seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la actividad en el Parlamento Nacional y entender un poco más los temas que tienen que ver con el ambiente judicial. Bueno, les agradezco porque en realidad son temas que aparecen bastante difíciles para la comprensión, digamos, en un ámbito mediático, pero creo que son importantes para el país, porque, digamos, todos los ciudadanos estamos en manos de la justicia y lo que queremos es una justicia que funcione realmente y que sirva para lo que está prevista, que sirva en forma prevista en la Constitución. Bueno, quedaron muchos temas pendientes con el senador para conversar, así es que seguramente lo vamos a volver a invitar, temas políticos y de otro orden, pero bueno, tendrá otra nueva invitación. Antes del corte vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Bueno, Fernando, una reforma que se viene, que es la del Código Procesal Penal, tan importante para la justicia, ¿no? Y lo importante también que cada uno ocupe su rol. Los políticos en la política y los jueces en su lugar, que es en el Poder Judicial. Ahora sí, vamos a ir al último corte de nuestro programa y vamos a retomar con temas de política nacional en su último bloque. Último bloque de Diálogo Político y nos acompaña Marcelo Fernández, titular de CEGERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, para hablar sobre varios temas, pero uno de los temas... ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Uno de los temas tiene que ver la búsqueda de consenso. Empezamos el programa hablando de la búsqueda de consenso en educación. La búsqueda de consenso en el punto de vista económico, empresarial, con los candidatos presidenciales. ¿Se puede dar o no? Bueno, particularmente yo como presidente de la entidad no he tenido diálogo con diferentes fuerzas que no sean del Frente para la Victoria. Uno no sabe por qué, puede ser porque tampoco lo hemos buscado en forma, digamos, así furtiva, ¿no? Nos hemos acercado, tampoco los candidatos lo han hecho. Yo lo conozco a Sergio Massa, fue candidato a diputado 2 veces conmigo en la lista 2005-2009, 2009-2013, lo conozco de hace muchos años. Bueno, con Macri no he tenido relación, pero conozco mucha gente vinculada a Macri. Evidentemente no se ha dado el diálogo con las pequeñas y medianas empresas, sobre todo que tenemos en CEGERA, que muchísimas cámaras son a nivel industrial, como el calzado, el indumentario, el textil, la marroquinería, las curtiembres, en fin, varias de las cámaras que estamos representando se ve que no ha estado en agenda, o por ahí consideran que hablando con otros actores hablan con las pymes. Nosotros sí hemos tenido un diálogo con el Frente para la Victoria, obviamente,
y hemos celebrado algunas actividades importantes con Daniel Scioli, que es candidato a presidente, y bueno, antiguamente lo habíamos hecho en forma muy frecuente con el candidato a gobernador Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, que fuera el que nos diera la ley del Día del Empresario Nacional, que para nosotros fue una vieja lucha y la pudimos tener recién en diciembre del 2014. Pero con otras fuerzas políticas no estamos teniendo un contacto directo para contarles nuestras necesidades y escucharlos también, qué piensan hacer ellos en política industrial y en política de comercio exterior que, digamos, beneficie o que en algún caso veamos que pueda perjudicar a las pymes, ¿no? ¿Y cómo se le ha dado impulso a este tipo de empresas durante estos últimos 12 años? Y calculemos que sí, nosotros arrancamos en el 2003 con 550.000 pequeñas y medianas empresas, era el número. Hoy el número que tiene más o menos la FIP, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, pero rondan los 760.000 pequeñas y medianas empresas. Y para que nos entiendan los televidentes, hablamos de comercio y servicios, construcción, producción, primaria del campo e industrias, ¿no? Es el universo PYME hoy, que abarca el 99,5% de las empresas del país. Los otros son grandes empresas, o sea, en realidad somos todos pymes, y esas pymes que conformamos este universo de 760.000 somos los dadores del 75% de mano de obra, con lo cual no seremos significativos en nivel de Producto Bruto como pueden ser las grandes, pero en el conjunto, a nivel de sociedad, de distribución de la riqueza, de participación en los diferentes territorios del país, somos demasiado importantes. Ahora, Fernández, ¿qué haría falta a partir de diciembre, a partir del cambio de gobierno? ¿Se necesitan nuevas medidas para fomentar las pymes? Bueno, en realidad, primero, mantener lo que tenemos. Nosotros necesitamos, la Argentina necesita un comercio exterior administrado, ¿sí? Necesitamos saber qué importaciones debemos tener, tenemos que tener importaciones inteligentes. Esa famosa receta de tener un mercado abierto nos ha ido muy mal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en otras partes del mundo cualquier producto que sea en Argentina se puede conseguir más barato. Seguramente a Brasil le pasa lo mismo, al propio Estados Unidos. Seguramente China fabrica muchos productos más baratos de lo que se podría conseguir en Estados Unidos. Pero Estados Unidos defiende su mercado interno, defiende su industria, porque si no, no tendría trabajos para norteamericanos. Yo creo que para esto para los argentinos y para las pymes y para los trabajadores de las pymes es muy importante acentuar el comercio exterior administrado, hacer importaciones inteligentes de bienes de capital, de tecnología, de innovación y no de chucherías, porque si no después empezamos con los contenedores hasta de curitas, ¿no? Que hemos visto en algún momento, de bicicletas para hacer un poco también secadores de pelo, ni hablar de lo que fabrico yo, que son los sierra cremallera, donde había infinidad de importadores de sierra cremallera y en la década del 90 de 18 fábricas de sierra existentes quedamos 2. Evidentemente hubo 16 fábricas que la importación y el mercado, como estaba conformado en ese momento, desaparecieron de escena. Entonces debemos tener importaciones inteligentes, debemos pensar en el crédito a largo plazo. Creo que el próximo presidente debe trabajar muy fuerte con la banca privada para que entienda que las pymes somos negocios, no solamente nuestros empleados, porque a sola firma, con mi firma, a mi empleado le dan crédito y a mí no me lo dan. Es una cosa de loco, ¿no? Pero claro, parece un chiste. Pero yo le firmo a mi empleado y le dan 10.000, 15.000, 20.000 pesos en la tarjeta de crédito. A mí no me lo dan. A mí me piden hasta el análisis de sangre del perro de mi casa. Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que el financiamiento a largo plazo todavía es una asignatura pendiente. Se ha hecho mucho, pero hay mucho más por hacer. Bueno, hay que ver el famoso tipo de cambio para las empresas exportadoras, que realmente a algunos sectores le preocupa. Yo no hablo de devaluación, sí de tener un dólar competitivo como supimos tener. Y muchas pymes encontramos nichos de mercado en el mundo. Hay que volver a conquistar el mundo con la nueva producción que tenemos, porque en estos 12 años nosotros hemos invertido y hemos conseguido mejorar nuestra producción y nuestra productividad. Con lo cual, me parece que debemos volver a invadir el mundo con los productos industriales argentinos que nos posibilitó, mejor dicho, levantar las exportaciones del país y que no solamente fuera el campo el exportador, sino que las pequeñas y medianas empresas acompañamos con un número bastante importante de exportaciones al ingreso de divisas al país. Hablando de medidas que toman los gobiernos, actual acaba de prorrogar el régimen de promoción de empleo, de blanqueo de trabajo registrado y además la rebaja de los aportes patronales para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Favorece al sector. Sí, por supuesto.
Yo creo que eso se ha hecho mucho. Seguramente hay sectores todavía que no han entendido que lo bueno es con el trabajo registrado, que es necesario. Aparte es una competencia leal para todos, ¿no? Creo que hay algunos sectores todavía que hay que seguir profundizando. Se ha hecho mucho, pero me parece, nosotros ya particularmente las empresas que estamos dentro de Cejera y los sectores entendimos que había que aportar. La carga tributaria es fuerte, pero estamos totalmente registrados, totalmente en blanco, inclusive en la venta, porque, a ver, ¿qué implicó el trabajo registrado para las pymes? No solamente todos los beneficios sociales que corresponden, sino también para tener el dinero blanco en la cuenta corriente había que vender en blanco, porque si no, nosotros teníamos empleados y no teníamos ventas. Nadie hubiera creído que esto es posible. Entonces, para tener para poder registrar empleados y tenerlos en blanco, las pymes tuvimos que empezar a trabajar muy fuerte en blanco. Si bien la rentabilidad no es la que podríamos llegar a pensar que nos gustaría tener, ha sido buena en estos años, ha sido muy buena en años anteriores, con lo cual pagamos IVA. Al pagar IVA también pagamos ganancias. Entonces, gran parte de los impuestos que recauda el Estado está proveniendo del universo pyme. Por eso digo que sería muy importante profundizar en el próximo gobierno cuáles son los sectores que todavía no se han encaminado, sobre todo aquellos que tercerizan, ¿no?, el trabajo, no el que tiene trabajo adentro, la industria que da empleo adentro, sino el que terceriza. Todavía me parece que en este rubro tenemos la asignatura pendiente y espero que el próximo gobierno pueda resolverlo y que de una vez por todas la Argentina, no digo el 100% porque tal vez no sea el número que se pueda dar, pero entre un 85 y 90% del trabajo se ha registrado. Bueno, es una de las asignaturas pendientes que lo remarca el propio Carlos Tomada, a pesar de todo el trabajo que ha hecho en los 12 años como ministro de Trabajo. Sí, no, exactamente. Por eso nosotros por lo menos yo creo que el próximo presidente tiene la suerte de tener una plataforma muy importante para mostrar su impronta, sus ideas. Lo único que esperemos que el presidente que venga no piense en volver para atrás, ¿no? O sea, realmente, esto es una frase que parece hecha, pero es una realidad. Yo creo que tiene muy buenas bases el próximo presidente como para dar un salto cualitativo. Y volver a recetas que no serían las acertadas, me parece que los argentinos no lo deberíamos permitir. ¿Cuánto sirvieron aquellos viajes comerciales que realizaron las microempresas, las pequeñas empresas al exterior durante este periodo? ¿Se seguirán haciendo en el próximo gobierno? Casualmente en esta semana está el Ministerio de Industria en México con empresas vinculadas al sector petrolero y preferentemente pymes de servicios. En esa zona, México requiere muchos servicios, ¿sí? No solamente de software, sino de maquinaria, de tecnología, también de servicios para las empresas petroleras. Y la Argentina ha desarrollado, aunque parezca mentira y no salga en muchos medios, la Argentina ha desarrollado un empresariado pyme muy importante de servicios petroleros. Casualmente también hay muchas industrias que están trabajando cerca de Neuquén, en Vaca Muerta, pero bueno, lo importante es, como decían ustedes, poder pensar en el comercio exterior. Y hay muchas empresas que se han vinculado a través de estas misiones comerciales que se han hecho. Han sido importantes, se hicieron, más de 600 en estos 12 años. Sabemos las últimas que se habían impulsado también de la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno. Y al sector alimenticio en general le va bien, al sector primario le va bien. Tal vez a nosotros, a las pymes nos cuesta encontrar nichos de mercado, pero bueno, como dije antes, pensando que podamos llegar en alguna vez, volver a alcanzar un dólar competitivo, sin licuar el bolsillo de los trabajadores, yo creo que nosotros podemos volver a exportar al mundo porque, como les dije antes, invertimos muchísimo en tecnología en estos últimos años. Bueno, muy bien. Me parece como un dato interesante, agradeciéndole, Fernández, la presencia en Diálogo Político, el hecho que el empresario pyme piensa como el empresario más grande de cualquier lugar del mundo. Y trabaja no solo para el mercado interno, sino que está pensando también en el mercado internacional. Es un sector muy importante y dinámico de nuestra economía porque, como lo decía nuestro invitado hoy, prácticamente un elevado porcentaje de los trabajadores lo hacen en este tipo de empresas. Fernández, gracias. Nos vamos a despedir, pero Daniel, antes... Nosotros vamos a agradecerle al canal 11 de Formosa que toma nuestra transmisión, pero también queremos
recordarles cuáles son las vías de comunicación que tienen con nosotros. En Facebook y en YouTube, Diálogo Político, y en Twitter, Político Diálogo. Y en pantalla también tiene nuestro correo electrónico. Así es que, bueno, después de dicho esto, Fernando, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Nos reencontramos en 7 días. Gracias.